Buenas tardes a todos, soy Ángel López Brull, soy farmacéutico, especialista en inmunología. Y bueno, para empezar este webinar de celiaquía voy a hablaros un poco sobre algunos conceptos generales de la enfermedad y vamos a ver cómo abordamos el diagnóstico desde el laboratorio de Inmuno. ¿Qué es la celiaquía? Pues la celiaquía es un trastorno crónico sistémico inmunomediado causado por la ingesta de gluten, que afecta a individuos que son genéticamente susceptibles, esto veremos qué es lo que quiere decir un poco más adelante, y que puede presentar manifestaciones tanto intestinales como extraintestinales. Y además, en este caso, la dieta sin gluten es el único tratamiento eficaz. Los pacientes celíacos solo se curan cuando retiran el gluten de la dieta. Afecta a personas de todos los grupos de edad. Antes se pensaba más que se diagnosticaba en una enfermedad reservada al diagnóstico en niños, pero en los últimos años el diagnóstico en adultos ha aumentado muchísimo y la relación entre mujeres y hombres es 2 a 1. Afecta más a mujeres que a hombres. La seroprevalencia global es entre un 0,5 y 1%. Esto quiere decir el número de pacientes que tienen anticuerpos positivos específicos de la enfermedad celíaca es cerca del 1% de la población global y además existen una mayor prevalencia en grupos determinados, que son pacientes como que tienen enfermedades autoinmunes, síndrome de Down, déficit de IgA. Este grupo de pacientes tiene mayor riesgo de desarrollar enfermedad celíaca. ¿Y qué quiere decir con lo que comentaba antes de que afecta a individuos genéticamente susceptibles? Pues bueno, afecta a individuos que tienen unos genes de HLA de clase 2 concretos. El HLA es el complejo mayor de histocompatibilidad. Nosotros tenemos el HLA de clase 1, que está presente en todas las células nucleadas del cuerpo y que es un poco como el DNI celular, ¿no? El que se encarga de diferenciar lo propio de lo ajeno. Y luego tenemos el HLA de clase 2, las moléculas de HLA de clase 2, que se encuentran en las células presentadoras de antígeno. Estas moléculas son las que se van a ocupar de presentar el antígeno a los linfocitos para que se genere una respuesta inmune frente a péptidos extraños. Los genes de HLA de clase 2 que están comprometidos, digamos, con el desarrollo de la enfermedad celíaca son los de HLA, los genes HLA-DQ, y estos HLA de clase 2 están formados por dos moléculas, por dos cadenas alfa y dos cadenas betas que tienen en su unión un punto de hendidura al péptido que van a presentar a los linfocitos, ¿no? Que esto veremos por qué es importante en la etiopatogenia de la enfermedad. Dentro de los diferentes haplotipos de HLA clase 2-DQ que podrían dar riesgo, los pacientes que tienen enfermedad celíaca tienen HLA-DQ2, que se observa en un 90% de los pacientes celíacos, o HLA-DQ8, que se observa entre un 5 y un 10% de los pacientes celíacos. El tener la genética es una condición necesaria, pero no suficiente. Esto es muy, muy importante, es para enmarcar, porque quiere decir que tú tengas la genética no significa que vayas a desarrollar la enfermedad, ¿no? En la población general, un 25-30% de la población presenta el HLA de riesgo, de Q2 o de Q8, pero de la población general solo un 1% desarrolla celiaquía, ¿no? Por lo tanto, el tener el HLA no implica tener celiaquía. Siempre es necesaria esta susceptibilidad genética más otros factores ambientales que nos hagan desarrollar la enfermedad. Además, también es importante que este HLA de Q2, de Q8, está asociado a otras enfermedades, ¿no? Estos grupos de riesgo que comentaba antes, este HLA también se observa en pacientes con déficit de IgA, diabetes mellitus tipo 1, tiroiditis, lo que hace que estos pacientes tengan un mayor riesgo, mayor incidencia de enfermedad celíaca. ¿Y cómo se produce este daño, ¿no? ¿Qué es lo que hace nuestro sistema inmune para generar este daño a nivel intestinal? Pues bueno, los pacientes que consumen alimentos que tienen gluten, este gluten es digerido por las diferentes enzimas digestivas y estos péptidos de gluten largos se van siendo más pequeños, más cortos, hasta que pueden ser absorbidos a través del epitelio intestinal, ¿no? Una vez que son absorbidos a través del epitelio intestinal, tenemos una enzima en nuestro epitelio que se llama la transglutaminasa, que lo que hace es que transforma, los péptidos de gluten son péptidos que son muy ricos en residuos de glutamina. Entonces, esta transglutaminasa tisular lo que hace es que transforma, desamina los péptidos de glutamina en ácido glutámico. Esta desaminación es crucial porque es lo que hace que estos péptidos pasen a ser inmunogénicos y pasen a ser reconocidos por nuestras células presentadoras de antígeno. Nuestras células presentadoras de antígeno, que como recordáis, tienen estas moléculas de HLA de clase 2, en el caso de los pacientes con enfermedad celíaca, HLA de clase 2 DQ2 o DQ8, y estos DQ2 o DQ8 se unen de manera más afín a estos péptidos de gluten que están desaminados, ¿no? Entonces, este es el caldo perfecto para que estas células presentadoras de antígeno con estas
moléculas de gluten que se unen de manera más afín se empiecen a presentar como si fuesen péptidos extraños a los linfocitos TCD4, que comienzan a orquestar una respuesta inmune, pues secreción de interleuquinas inflamatorias, reclutamiento de linfocitos T citotóxicos, que son los que se ocupan, los culpables de este daño a nivel de las vellosidades intestinales, y también orquestan una respuesta a nivel de linfocitos B para secretar estos anticuerpos que luego nosotros utilizaremos como marcadores serológicos. Entonces, como resumen de esta primera parte, para poder desarrollar enfermedad celíaca, ¿qué es lo que necesitamos? Pues primero, una predisposición genética, que como ya he dicho es una condición necesaria pero no suficiente. Para poder desarrollarla hacen falta otros factores ambientales que no están bien conocidos, pueden ser infecciones intestinales, cambios en la microbiota intestinal, que hagan que de repente el gluten comience a ser visto por nuestro sistema inmune como algo extraño y empiece a desarrollarse una respuesta inmune tras el consumo de gluten. ¿Y cuáles son las principales manifestaciones clínicas o qué es lo que vemos en los pacientes con enfermedad celíaca, ¿no? Bueno, esta diapositiva es clásica de todas las charlas de enfermedad celíaca. Siempre se ha comparado la enfermedad celíaca con un iceberg, ¿no? Por eso de que los icebergs, la gran parte de ellos, o la mayor parte de los icebergs siempre está por debajo de la superficie, y siempre se ha visto un paralelismo como la enfermedad celíaca son los casos que están por encima de la superficie, aquellos que son muy sintomáticos son los que se ven, los fáciles de diagnosticar, y todos aquellos que están por debajo son los que son más difíciles de diagnosticar, ¿no? Entonces tendríamos la parte superior, la parte de la superficie, aquella enfermedad celíaca sintomática, que puede ser clásica, que es aquella que tiene manifestaciones intestinales, o aquella que es no clásica, que es la que tiene manifestaciones extraintestinales. En la parte inferior, por debajo de la superficie, tendríamos todas estas formas de enfermedad celíaca que son más complejas o que es más difícil llegar a ellas en el diagnóstico, ¿no? Como podría ser la enfermedad celíaca subclínica, la sintomática o la enfermedad celíaca potencial. Ojo, porque la enfermedad celíaca potencial son pacientes que no tienen atrofia, que no tienen síntomas, pero que sí que presentan anticuerpos. Y ya llegando a los síntomas, ¿cómo se presenta esta enfermedad en los pacientes? Pues bueno, la enfermedad celíaca ya hemos hablado de que no es solo una enfermedad gastrointestinal, sino que es una enfermedad sistémica y puede tener un amplio espectro de manifestaciones clínicas, ¿no? Aquí veis un pequeño resumen de cómo se presentan cómo puede presentarse en los diferentes grupos de edad. Existen diferencias, ¿no? en el debut, tanto en niños como en adultos. Normalmente en niños se piensa o se ha pensado siempre que debutan con síntomas de enfermedad celíaca clásica, estos síntomas malabsortivos, niños con fallo de Medro, con diarrea. Pero bueno, también es verdad que niños también pueden aparecer manifestaciones no clásicas gastrointestinales, ¿no? Y ojo, porque niños que tienen astenia, niños con defectos en el esmalte dental, anemia, irritabilidad, déficit de atención. Ojo, que no quiero decir que todos los niños que tengan déficit de atención o hiperactividad sean niños que se pueda decir que son celíacos, sino que en muchos casos en los que se busca un origen a este déficit de atención, esta hiperactividad, la celiaquía puede ser la respuesta y, claro, al final estos niños se curan o recuperan la normalidad una vez que dejan de consumir gluten, ¿no? En adultos siempre se dice que las manifestaciones principales, lo que más se observa en adultos, son las no clásicas, las extraintestinales. Pero también es verdad que hay adultos que presentan manifestaciones intestinales. Es verdad que igual no tanto diarrea como en niños, sino presentan más estreñimiento. Luego también estar atentos porque muchos casos, una de las cosas curiosas que en los diagnósticos en adultos es la hipertransaminasemia. En adultos en los que tengamos una hipertransaminasemia que no puede explicarse por otra razón, por otra causa, muchas veces es por culpa de la enfermedad celíaca, ¿no? Entonces, habiendo visto qué es la enfermedad celíaca, cómo se produce y cuáles son los síntomas principales, ¿no? Tanto en niños como en adultos, cómo abordamos el diagnóstico desde el laboratorio tanto de inmunología como otras pruebas diagnósticas que se realizan desde otras especialidades. Pues nosotros nos dedicamos o utilizamos los marcadores serológicos para poder diagnosticar la celiaquía. Actualmente tienen un gran peso en el diagnóstico. En las últimas guías de la Sociedad Europea de Gastroenterólogos ya se puede realizar o ya te dicen que puedes realizar el diagnóstico basado en los marcadores serológicos sin utilizar biopsias intestinales, en unos casos concretos que veremos ahora. Es muy importante, esto lo voy a repetir 50.000
veces a lo largo de la presentación, para poder realizar el diagnóstico el paciente debe tomar gluten. No podemos medir anticuerpos si el paciente no está tomando gluten. Y además también el isotipo de los marcadores que vamos a utilizar son marcadores IgA. Los IgG están reservados para pacientes con déficit de IgA. Ojo, porque ya hemos visto que los pacientes que tienen déficit de IgA tienen mayor riesgo de desarrollar enfermedad celíaca, ¿no? Por lo tanto, ahí tenemos como un doble problema. Pacientes que tienen déficit de IgA y que necesitamos utilizar otro tipo de marcadores para poder diagnosticar. Y de estos marcadores que utilizamos, pues os voy a comentar los 3 más importantes, los que tienen más peso, los que utilizamos realmente en el laboratorio clínico para el diagnóstico. Empezamos por los anticuerpos antipéptidos de aminados de gliadina. Estos ahora mismo tienen un papel en el diagnóstico mucho más reducido, han sido un poco apartados por la gran potencia diagnóstica que tienen los anticuerpos antitransglutaminasa. Y antes se pensaba que tenían mayor o que se podían utilizar para rescatar algunos casos de celiaquía en niños, porque se pensaba que eran más sensibles, pero hemos visto que no, que realmente lo que tienen es, en casos en los que hay positivos aislados de transglutaminasa, tienen un bajo valor predictivo positivo, es decir, que son poco específicos. Al final se estaban haciendo más biopsias en niños que realmente no tenían celiaquía y que presentaban estos positivos de anticuerpos antipéptidos de aminados de gliadina aislados que tenían otras patologías, ¿no? Luego tenemos los anticuerpos antitransglutaminasa. Estos digamos que son los que realmente tienen el peso en el diagnóstico. Tienen una sensibilidad y especificidad altísima, casi del 100%, digamos que son casi el marcador perfecto, y además tienen una muy buena correlación con las lesiones histológicas. Aquí a la derecha vemos un gráfico que compara los valores de transglutaminasa con el grado de atrofia vellositaria en la biopsia, ¿no? Y podemos ver este grado, esta escala de Mars, la veremos un poco más adelante qué quiere decir, pero a mayor graduación de escala de Mars, mayor atrofia vellositaria, y como podéis ver, los pacientes que tenían anticuerpos más elevados tenían mayor grado de atrofia, ¿no? Por lo tanto, podemos ver que hay una relación lineal entre el nivel de anticuerpos y la atrofia vellositaria que presentan los pacientes. Por eso son los marcadores que se utilizan en el screening y además es lo que ha permitido en estas guías que comentaba antes de las asociaciones europeas de gastroenterólogos pediátricos, ha permitido el diagnóstico sin la necesidad de usar biopsia. ¿Por qué? Porque si tenemos a un niño que tiene una transglutaminasa 10 veces superior al límite de normalidad de la técnica utilizada, es decir, anticuerpos súper altos, podemos ahorrarnos la biopsia, porque si hiciésemos la biopsia, por esta buena correlación que tienen los anticuerpos con la histología, lo más seguro es que tuviese una atrofia vellositaria, ¿no? Entonces podemos ahorrarnos la biopsia porque estos anticuerpos a títulos muy altos tienen muy buena relación con el grado de atrofia. Esto se ve en niños, pero no en adultos, ¿vale? Que esto es por lo que ahora veremos por qué la biopsia solo se puede eliminar en el diagnóstico en estos casos, en los casos en los que hay niveles de antitransglutaminasa muy altos. Y por último, pero no menos importante, tenemos los anticuerpos antiendomisio. Haciendo un poco de memoria de la fisiología muscular, el endomisio es la capa de tejido conectivo que está rodeando las fibras musculares, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos mirando el endomisio? Pues bueno, simplemente es porque en este tejido también se encuentra la misma diana que vemos con los anticuerpos antitransglutaminasa, la transglutaminasa tisular. Lo que pasa es que en vez de verla en el epitelio del intestino, lo vemos en el endomisio. ¿Y en qué endomisio lo vemos? Pues lo vemos en fibras musculares, se utilizan esófago de mono. Y no quiere decir que en el laboratorio tengamos monos que a los que les estemos cortando el esófago, sino que hay casas comerciales que nos proporcionan, comercializan portas que ya tienen estos cortes de esófago de mono, a los que nosotros lo que hacemos es incubar el suero del paciente, luego se añade un anticuerpo anti-IgG humano conjugado con un fluorocromo, y al verlo al microscopio de fluorescencia vemos estos patrones, ¿no? En el caso de que el paciente tenga anticuerpos, vemos este patrón reticular como en panal de abeja, que claro, que esto que os estoy enseñando aquí en esta imagen, pues es el patrón bonito, ¿no? Digamos que esto es el de libro, pero como podéis, por lo que ya os he comentado, es un poco más complejo de realizar esta técnica y además esta observación al microscopio es subjetiva, por lo que hay cierta variación interindividual. Así que por estos motivos, estos anticuerpos también han quedado un poco relegados y actualmente solo se utilizan en la confirmación del diagnóstico en niños. El estudio genético. Pues ya hemos hablado antes de que realmente la genética es necesaria
pero no suficiente para poder desarrollar la enfermedad celíaca. La genética lo que hace es conferir un riesgo. El hecho de que yo tenga la genética diferentes haplotipos me da riesgo, además son conocidos como haplotipos de riesgo, pero no quiere decir que yo tenga celiaquía. Puedo tener la genética y estar toda la vida sin haber desarrollado la enfermedad celíaca. Esto quiere decir que el estudio genético tiene un alto valor predictivo negativo. Esto significa que si yo no tengo la genética, casi con el 100%, casi de probabilidad, nunca voy a desarrollar la enfermedad celíaca. 100% no, porque nunca hice el 100% de las cosas, pero bueno, el 99% que nunca voy a desarrollar la enfermedad celíaca. Pero el hecho de que la tenga no quiere decir que vaya a desarrollarla, ¿no? Por lo tanto, es más como una especie de técnica de estudio de exclusión. Por eso ahora mismo se utiliza en casos que tienen el diagnóstico dudoso y ha perdido valor diagnóstico en niños. Antes tenía mucho peso, en los niños realizar el estudio genético, pero ahora con ese gran peso que tienen los marcadores serológicos, el estudio genético solo se utiliza para casos dudosos. Y luego, aunque esto realmente no es algo de inmunos, más de anatomía patológica, la biopsia intestinal sigue considerándose el gold estándar, ¿no? Entonces, para que hablemos un poco de qué quiere decir esta biopsia o qué hallazgos se pueden encontrar en la biopsia. Pues los grados de atrofia intestinal se gradúan con la clasificación de Mars-Overhuber, que simplemente es a mayor clasificación, mayor grado de atrofia vellositaria y a mayor grado de hiperplasia de criptas, ¿no? De estas vellosidades intestinales. Muy importante, vuelvo a repetir, para poder realizar esta biopsia y que realmente tenga sentido diagnóstico, el paciente tiene que estar tomando gluten. En cualquier momento del diagnóstico de enfermedad celíaca, el paciente tiene que tomar gluten. Si el paciente no toma gluten, es necesario reintroducírselo para poder realizar el diagnóstico. Ya hemos hablado que en niños que tienen anticuerpos antitransglutaminasa muy elevados, esta biopsia pues la podemos ahorrar por esta buena relación que tienen los anticuerpos con las lesiones histológicas, pero en todos los demás casos, es decir, adultos y niños que no tienen anticuerpos tan elevados, la biopsia sigue siendo necesaria y es más, es el gol estándar del diagnóstico. Pero ojo, que aunque sea el gol estándar del diagnóstico, hay otras patologías que pueden presentar las mismas lesiones que se observan en enfermedad celíaca. Es decir, que esta atrofia vellositaria no es patognomónica de la enfermedad celíaca. ¿Y qué otras patologías? Pues patologías tan frecuentes como el Helicobacter pylori, muy frecuente entre mujeres, giardiasis, enfermedad de Crohn, enfermedad inflamatoria intestinal en general, sobrecrecimientos bacterianos, ojo, pacientes con sartanes, porque se ha visto que pacientes que están en tratamiento con el mesartán o alsartán pueden desarrollar una atrofia vellositaria que cuando se hace la biopsia se piensa que es debido a una celiaquía y cuando se retira el fármaco se ha visto que ha sido el fármaco el que producía esa atrofia, ¿no? Entonces, ojo, porque no todas las atrofias vellositarias son celiaquía. Es muy importante tener esta imagen completa de los anticuerpos y también la atrofia para poder llegar a un diagnóstico final. Y así como resumen, ¿no?, de toda esta parte de laboratorio, ¿qué es lo que necesitamos para realizar este diagnóstico de enfermedad celíaca? Pues primero, niveles de IgA del paciente, por lo que ya hemos hablado de que utilizamos los marcadores de isotipo IgA y también necesitamos saber si el paciente tiene o no déficit de IgA, porque si tiene déficit de IgA, que además sumamos que los pacientes con déficit de IgA tienen mayor riesgo de desarrollar celiaquía, si estos pacientes, si tenemos un paciente que tiene déficit de IgA, necesitamos utilizar los marcadores IgG, porque si un paciente que tiene déficit de IgA utilizamos los marcadores IgA, si tenemos un negativo, probablemente sea un falso negativo porque no tiene IgA suficiente para poder realizar una respuesta antitransglutaminasa, ¿no? Y además de tener estos niveles de IgA, tenemos que tener unos anticuerpos antitransglutaminasa positivos, más menos, el más menos por lo que os he comentado de que ahora mismo se utilizan más para confirmar en niños, pero más menos antiendomisio positivos. ¿Qué sería necesario también? La biopsia duodenal. Pero hemos visto que en niños que tienen títulos muy elevados de anticuerpos antitransglutaminasa, esta biopsia duodenal no sería necesaria. Pero sí que sería necesaria en el diagnóstico de todos los demás casos, sean niños con anticuerpos más bajos o en adultos. Y muy importante, no me voy a cansar de decirlo, el paciente tiene que estar tomando gluten. No puede realizarse el diagnóstico de enfermedad celíaca si el paciente no está tomando gluten. Y bueno, hemos hablado de qué es la celiaquía, ¿no? Hemos hablado de todas las, un poco de las definiciones de la enfermedad, de la fisiopatogenia, de cómo abordamos, de las manifestaciones clínicas, de cómo abordamos el diagnóstico desde el laboratorio, pero también existen otras patologías que están asociadas al consumo de gluten y que, como hemos dicho, ¿no?, como un poco en línea de lo que queremos con este webinar,
diferenciar o saber estas otras patologías que están asociadas al consumo de gluten, en qué se diferencian de enfermedad celíaca o qué diferencias hay o cómo podemos diferenciarlas. Pues bueno, estos trastornos inducidos por gluten tenemos la enfermedad celíaca, que es la que hemos estado hablando a lo largo de toda la presentación, ¿no? Que es un trastorno sistémico inmunomediado muy importante inducido por el consumo de gluten. Es el gluten, la molécula que es inmunogénica, que nuestros linfocitos detectan como extraña y por eso empiezan a atacar al epitelio intestinal. Luego tendríamos la alergia al trigo o al gluten, que es una reacción de hipersensibilidad, es decir, es IgE mediada, es una alergia, es como una persona que tiene alergia al cacahuete, ¿no? Pues el mecanismo es el mismo y que está asociado a componentes del trigo y el gluten. Y por último tendríamos la sensibilidad al gluten no celíaca. En este caso, los mecanismos de la enfermedad son más complejos y normalmente se encuentran en pacientes que presentan síntomas gastrointestinales y extraintestinales tras consumir alimentos que contienen gluten. Realmente los pacientes que tienen sensibilidad al gluten no celíaca es un diagnóstico de exclusión. Esto quiere decir que son pacientes que ellos notan que cuando comen alimentos con gluten se encuentran mal, se les hacen los anticuerpos, son negativos, se les hace biopsia, pueden tener daño o no de las vellosidades, pueden tener atrofia o no vellositaria, y entonces es un diagnóstico de exclusión en el que se van descartando causas hasta que se llega a la sensibilidad al gluten no celíaca. Y ojo, porque esto es como debería de ser, ¿no? Pero muchas veces simplemente se llega a este diagnóstico sin haber descartado todas estas causas y muchas veces estos pacientes que están diagnosticados como sensibles al gluten no celíacos realmente es un cajón desastre, en el que si se rasca un poco son pacientes que tienen síndrome del intestino irritable u otras patologías, también un poco cajón desastre. Y también, ojo, porque también se ha visto que el gluten no es el único desencadenante de los síntomas en estos pacientes, sino que otros componentes que están en el trigo y en los cereales son los que pueden desencadenar esta sintomatología y no el gluten. Por eso también se conoce como sensibilidad de trigo no celíaca. Y aunque es verdad que con esta popularización, ¿no?, en las redes sociales de las dietas sin gluten, el pensar que muchas veces se utiliza estos tres términos, ¿no?, de enfermedad celíaca, sensibilidad al gluten y alergia al gluten, trigo, como de manera indistinta, pero realmente no son lo mismo. Y esto es importante porque ya hemos visto que cada uno de ellos son entidades diferenciadas que es verdad que tienen en común, que se originan o que comienzan por el consumo de gluten, pero ya hemos visto que son patologías muy diferentes y muy diferenciadas. Y en línea con todo esto, de esta utilización de los términos de manera indistinta, ha sido un poco por culpa, ¿no?, de la popularización por famosos, atletas, influencers en las redes sociales de las dietas sin gluten y de la desinformación que existe de las patologías asociadas al consumo de gluten, ¿no? Ha habido como una especie de demonización del gluten. Estas imágenes fue en una búsqueda súper rápida, buscando TikTok, dietas sin gluten, y como podéis ver, la gran mayoría de ellos pues es el gluten te está robando energía, siempre se le dan como propiedades inflamatorias al gluten o que realmente no son sanos, ¿no? Es verdad que este dato que os digo aquí es un poco antiguo, pero en 2013 se realizó una encuesta en Estados Unidos y el 65% de los estadounidenses pensaban que la dieta sin gluten era más sana. No tenían ningún otro fundamento, simplemente pensaban que era más sana. Y ojo, porque no solo esta desinformación está en la población general, sino que también afecta a los profesionales sanitarios, ¿no? Por esto es tan importante conocer las diferentes patologías y conocer qué es lo que implica cada una de ellas. Este estudio es muy interesante porque es un estudio italiano en un centro especializado en el diagnóstico de enfermedad celíaca. En Italia, los productos sin gluten están subvencionados por el gobierno. Entonces, para poder acceder a estos productos subvencionados, tú tienes que tener un certificado, o sea, tienes que estar, perdón, diagnosticado por un centro certificado, ¿no? Tienes que estos centros tienen que diagnosticar de enfermedad celíaca. Entonces, este centro es uno de esos centros certificados a los que les llegan diagnósticos de enfermedad celíaca nuevos o rebotados de otros centros para que puedan conseguir esa certificación para conseguir los cupones de comida sin gluten. Entonces, nos vamos a centrar simplemente, de los 198 pacientes que entran en este estudio, nos vamos a centrar simplemente en 107 que no cumplían criterios de enfermedad celíaca, ¿vale? Esto quiere decir que eran 107 pacientes que tenían un diagnóstico previo de enfermedad celíaca, perdón, y de estos 107 pacientes, 55 no cumplían los criterios de este centro especializado para el diagnóstico de enfermedad celíaca. Pero ojo, porque es que de estos 55 pacientes que no tenían criterios, 39 venían rebotados de una consulta médica. Es decir, que había habido un médico que les había visto y les había dicho, pues tienes una genética positiva, eres celíaco. O, veo que tienes unos anticuerpos que no son los que se deberían utilizar en el diagnóstico, pues eres celíaco.
Y luego de estos 55, 16 se habían autodiagnosticado. Habían entrado en Internet, habían visto que sus síntomas podían ser atribuidos al consumo de gluten y habían dicho, pues bueno, pues yo soy celíaco. Lo más curioso de todo esto es que estos 55 pacientes, todos ya habían comenzado la dieta sin gluten. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que en este centro especializado se ven obligados a reintroducir el gluten, a realizar una provocación para poder ver si estos pacientes son de verdad o no celíacos, y de estos 55, solo 12 casos fueron confirmados. Entonces, para que veáis que esta desinformación es verdad que siempre se ha pensado que la enfermedad celíaca está infradiagnosticada, ¿no? Este iceberg de la celiaquía, y es verdad que siempre ha sido una enfermedad infradiagnosticada, pero que actualmente esta desinformación generalizada acerca del consumo de gluten no ayuda. Y ya para terminar, ¿qué es lo que me gustaría que os llevaseis, ¿no? de toda esta charla? Pues bueno, que para empezar, el diagnóstico definitivo de celiaquía, el paciente debe consumir gluten, por enésima vez. Lo repito ya al final para que quede claro, pero es que si no, no se puede realizar el diagnóstico. Para poder realizar el diagnóstico, siempre el paciente tiene que consumir gluten. En niños ya hemos visto que se puede realizar el diagnóstico sin biopsia, en casos de niños que tengan los anticuerpos muy, muy elevados, pero no en los demás casos. También existen grupos de riesgo que tienen mayor incidencia de desarrollar la enfermedad celíaca, diabetes tipo 1, tiroiditis autoinmune, pacientes con déficit IgA. Ojo los marcadores en el déficit IgA, porque habría que utilizar marcadores de isotipo IgG, también pacientes con síndrome de Down. El estudio genético ya hemos visto que tiene un alto valor predictivo negativo, es decir, si no tengo la genética no voy a desarrollar enfermedad celíaca, pero el hecho de tenerla no significa que vaya a desarrollarla, por lo tanto no debe utilizarse como técnica de screening, solo tiene utilidad en casos dudosos. Y ya por último, pues esto que hemos comentado de las diferencias, no utilizar de manera indistinta los términos enfermedad celíaca, sensibilidad gluteno-celíaca y alergia al gluten, porque son patologías diferentes, con marcadores diferentes y con fisiopatogenia diferente. Y nada más, muchísimas gracias. Gracias al Consejo por organizar este webinar y muchas gracias a todos por escucharme.